¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Charles Rebasa. Bienvenido a tu curso de diseño gráfico para serigrafía o estampado textil en las diferentes técnicas que puedas encontrar en el mercado. Mi nombre es Charles Rebasa, como les dije en el principio, yo les estoy enseñando a estampar en serigrafía, sublimación, vinil textil. Si quieres aprender a estampar desde cero, pues visita mi contenido para que puedas iniciar con buen pie este proceso de aprender a estampar. En este video les voy a mostrar o les voy a enseñar a todos ustedes un poquito más de las herramientas de inteligencia artificial que hay para poder eliminar un fondo vectorizado automático, ya que hay muchas personas que me dicen, ya no es necesario estudiar diseño gráfico, ya no es necesario aprender, Charlicito, si todo lo hace la computadora. En este video yo te voy a enseñar y te voy a explicar por qué hago este video para que tú también aprendas. Así que quédate hasta el final para que puedas aprender un poquito más de lo que yo te quiero enseñar en tu camino de estampado. Una parte fundamental de hacer los estampados es aprender a diseñar, aprender a sacar nuestras propias imágenes. Bueno, sé que no son ilustradores, diseñadores gráficos, pero las imágenes que encontramos tenemos que darle un retoque, como quitarle el fondo, agregarle texto, y muchas veces las personas que están comenzando con este tema se van por lo más fácil. Digo lo más fácil porque en el internet hay mucho contenido de inteligencia artificial, digámoslo así. Hay mucho contenido en donde te hacen ver que subes una imagen y automáticamente la página lo hace todo. Tú no tienes que hacer nada. Y mucha gente se lo cree y dice, ah, sí, ya no necesito un diseñador gráfico. ¿Para qué contratar un diseñador gráfico? Charlicito ya está en la prehistoria, ese no me va a enseñar nada. ¿Para qué voy a aprender a diseñar? Bueno, te voy a explicar la situación. Digamos que te voy a contar una pequeña anécdota, ¿ya? Como para que familiaricemos con esto. Yo me quedé un tiempo sin computadora. ¿Por qué? Porque se me quemó, se me arruinó. Como yo utilizo mi computadora no solamente para diseñar, sino también para renderizar, tanto sea animaciones como After Effects o de repente ediciones de videos largas. Y todo ese proceso hace de que los circuitos de la computadora vayan perdiendo valor, se vayan quemando algunas piezas y en algún momento va a colapsar tu computadora. Si es que haces lo que yo hago. Bien, me quedé sin computadora. Pues, ¿qué pasó? Pasó de que yo también, como todos ustedes, veo información sobre las redes sociales en el cual hay gente que sube videos diciendo, ah, la inteligencia artificial es buena, subes una imagen y mira cómo te lo hace, te lo va a dejar así, ya no necesitas diseñador gráfico, ¿para qué vas a contratar? Al no tener yo mis herramientas, como es una computadora, pues los clientes que tenía, porque se apagó de un momento a otro, los clientes no esperan. Entonces, ¿qué es lo que hice? A ver, fui y intenté por todos lados realizar un vectorizado para poder hacer un diseño simple con estas páginas que he encontrado, que he buscado y que no me dieron solución para nada. Entonces, para que no te pase eso a ti y no caigas también, no digo que la inteligencia artificial sea mala y estos programas tampoco sean malos, sino que debes tener bastante cuidado al momento de iniciar, investigar bien cómo puedes trabajar. Por algo están los programas, por algo existe la carrera de diseño gráfico, por algo están las herramientas. Si bien es cierto, te puedes apoyar de alguna que otra página, pero es mejor que tú tengas el control completo de tu ilustración, de tu diseño, lo que tú quieras hacer. Ahora, te voy a mostrar algunas páginas que tengo yo acá. Te los voy a hacer pasar para que tú puedas ver mientras te voy explicando. La primera página es vectorizer.ai. Esta página vamos a hacerlo todo con una sola imagen para que veas cómo trabaja. Lo único que tienes que hacer es subir la imagen y el programa lo va a hacer todo. Tú no tienes que hacer nada, simplemente mirar. Mirar y esperar al botón de descarga para que le des clic. Ahora, ¿cuál es el problema? Veamos primero cómo nos hace el trabajo este programa o esta página. Nos hace un vectorizado. Si bien es cierto, no es un vectorizado limpio, no es un vectorizado excelente, de mejor calidad, pero nos hace el vectorizado de forma automática. Entonces esto nos va a hacer ganar tiempo. Si es que tú no sabes nada de diseño, te va a ayudar bastante, claro. Pero si tú quieres tener el control o mejorar o hacer un mejor calado vectorizado, tienes que utilizar programas de diseño gráfico. Ahora, ¿cuál es el problema de este programa?
que te pide una suscripción. Para descargar, por ejemplo, te piden una suscripción de un precio. Como ustedes pueden ver acá, la suscripción mensual tiene una cierta cantidad, ¿no? En esa suscripción, por ejemplo, tú puedes trabajar con la página te va a subir los contenidos, todo, pero te va a hacer el trabajo, pero no es gratis. Para iniciar, de repente puedes probar, tú que no tienes computadora, esta es una de las páginas, pero no es gratis. ¿Te dan un crédito? Sí, te dan un crédito para que tú hagas una descarga de prueba, pero si quieres trabajar con esta página tienes que pagar. Eso es lo que no te dicen algunos creadores, ¿no? Algunos creadores hacen, sube esta página, te lo vectoriza, yo te recomiendo esta página, ya, pero di que es de pago, pe. Tienes que decir así, es de pago, no es gratis. Vamos con la siguiente página. Todas estas páginas tienen características similares. Esta página se llama Vector Magic. Creas tu cuenta, agarras, arrastras tu imagen, el programa lo hace todo, tú no tienes que hacer nada. Lo mismo que la otra página, ¿no? Todos son similares, parecen calcados, sacados de una fotocopiadora. Te hacen el trabajo, pero al momento de descargar está el detalle. Como por ejemplo esta página, ¿no? Tienes que descargar, tienes que pagar para que te pueda hacer la descarga de la imagen, de la ilustración. Otra página es esta página, Érase VG, o que está en inglés, ¿no? Érase es borrador y VG es de background, es quitar este fondo. Lo mismo, subes tu imagen, la página te lo va a hacer todo. Sin embargo, todas cobran una suscripción, o sea, no es gratis. Lo más gratis que puedes hacer tú es descargarte un programa, tener tu computadora, descargarte un programa que es gratuito, que es el Inkscape, que te lo voy a poner acá, y aprender a vectorizar. Yo te enseño con Adobe Illustrator, pero en general es lo mismo. Es lo mismo porque todos los programas de diseño manejan la pluma, el CorelDRAW maneja la pluma, el Photoshop maneja la pluma, el Illustrator maneja la pluma y el Inkscape también maneja la pluma. Apuesto a que tu software de plotter, de todos esos, también tienen herramienta pluma, así que básicamente es lo mismo. Vamos con esta página también, que es casi lo mismo. Me piden suscripción. Miren, acá tienes que pagar una suscripción. Desde esta página ya te lo dice, ¿no? 30 créditos, acá lo compras por créditos. Ya estas páginas que yo te estoy enseñando es para que tú veas si vale la pena o no vale la pena trabajar con ellas, o es mejor aprender conmigo, que yo te voy a enseñar desde cero a manejar la pluma, calar, todo, y gratis. O prefieres pagarle a las páginas que están creadas en el internet para que tú comiences a vectorizar y a diseñar y a poder ganar dinero con los estampados. Hay infinidad de páginas en el internet, como estás viendo acá. Yo te voy a enseñar, te voy a mostrar las páginas que he estado averiguando, investigando para poder realizar este trabajo con la inteligencia artificial, pero ya te digo que todas son de pago, a excepción de una que he encontrado. Una que he encontrado que te va a poder servir a ti que estás comenzando y tiene las mismas herramientas que un programa de diseño gráfico profesional. Esta página que te voy a enseñar, te voy a mostrar a continuación, porque estas páginas de acá, por ejemplo, de Adobe Express, es una página de Adobe, sí, te quita el fondo, bueno, tiene varias cositas que no tienen las demás, como el relleno, la inteligencia artificial, pero todo te cobra por crédito. O sea, quiere decir de que cada movimiento que tú hagas te van a cobrar un crédito, te van a cobrar 2 créditos, 3 créditos, agregar imágenes, varias cositas te cobran por crédito. Entonces, todas estas páginas como que al emprendedor no le conviene, ¿no? No le conviene trabajar con estas páginas. Bueno, cada quien toma su decisión de cómo trabajar. Yo no me puedo meter en eso. Lo único que hago es mostrarte, enseñarte, abrirte los ojos, para decirte que todos estos programas no son gratis, a excepción de este que te voy a enseñar acá. Hay un programa en internet que se llama Photopea. Photopea es una página para hacer diseño similar a lo que es el Photoshop. Acuérdate de esta página, ¿eh? Yo te lo voy a recomendar. Es similar, ¿por qué? Porque vas a trabajar con la misma plataforma que tiene Photoshop,
vas a hacer los mismos pasos que tiene Photoshop, las mismas herramientas, te va a generar píxeles, vas a poder calar, tiene capas. Para comenzar a realizar diseños y no sabes descargar el Photoshop, no tienes para la licencia, esta página te va a ayudar. Photopea te puede ayudar para trabajos no tan complejos. Si quieres trabajar de forma, de una forma más completa, acá te dice que también puedes descargar Photopea por unos $15, dependiendo de la suscripción. Para las personas que quieran hacer un trabajo simple, como quitarle fondo, agregarle texto, remuestrear, cambiar perfil de color, esta página de Photopea te va a servir. Yo te la recomiendo porque también he hecho algunos trabajos en esta página. Como te conté al principio, me había quedado sin computadora y simplemente en otra computadora no podía instalarlo, pero he trabajado en línea para hacer diseños no tan complejos, ¿no? Porque el estampado textil es así, no requiere de que hagas una, una ilustración tan compleja para poder trabajar. La recomendación del caso para todos ustedes, por el cual he hecho este video, es para que se den cuenta o para mostrarle a todos ustedes que cuando quieren iniciar y están buscando información sobre diseño gráfico para estampado textil y te salen estos videos como si esta página lo hace gratis, te remueve el fondo, te quita el fondo, esta página te vectoriza una imagen, te lo va a poner así, tal cual, ya no necesita diseñador, ya. Ustedes mismos pruébenlo, ya lo he hecho yo. Yo prefiero trabajar con un programa. Si es que no puedes manejar o no puedes pagar una licencia, te voy a dejar este programa por acá que se llama Inkscape. Es lo mismo que CorelDRAW, lo mismo que Adobe Illustrator. Trabaja con programa de vector. Acá también hay otra página que puedes trabajar similar al Photoshop, totalmente gratis. Para ti que estás comenzando y que quieres iniciar, me dicen, o siguen mis clases y me dice, Charlicito, yo no tengo el programa, no sé cómo trabajar. Es bueno aprender el diseño gráfico desde cero para que tú hagas tus propias composiciones, ¿no? No te vas a volver diseñador gráfico, no vas a ser un máster en diseño, pero con lo que yo te voy a enseñar totalmente gratis, tú vas a aprender a sacar algunos diseños, tus propios diseños, tus composiciones, tu separación de colores, todo para que tú puedas realizar un estampado, ya sea en sublimación, en vinil textil, ya sea en DTF, en cualquier técnica que tú quieras, te voy a enseñar. Así que este video espero que te sirva, te ayude muchísimo a ti que estás empezando. Con esto le resuelvo muchas dudas a las personas que me han estado escribiendo y me dicen, Charlicito, pero ¿para qué voy a aprender diseño gráfico? Ya, vas a aprender diseño gráfico para manejar tus propias ilustraciones. Si quieres pagar a la inteligencia artificial o si quieres pagarle una página, pues mejor págame a mí para enseñarte yo a ti más personalizado y vas a aprender mucho mejor. Vas a tener mejor control de tus ilustraciones y así sacar un buen trabajo. Mi nombre es Terle Rebasa, espero que este video te haya ayudado a ti. Ya estaré subiendo más contenido para enseñarte más trucos, herramientas, lo que necesitas para comenzar con el tema de los estampados. El primer paso que tienes que aprender es diseño gráfico. Así que me voy a enfocar en enseñarles diseño gráfico a todos ustedes, porque muchas veces al momento de estampar utilizamos lenguaje como los semitonos o algunas personas le dicen half down, o otras personas le dicen tramado, delineado, otras personas le llaman puntos o tramas y no vas a entender. Entonces tienes que aprender un poquito del lenguaje de diseño gráfico para que entiendas el proceso del estampado. Así que mi nombre es Charles Rebasa, espero que este video te ayude y te va a ayudar bastante. Si es que lo has visto completo, muchas gracias. Comparte mi contenido, suscríbete, dale like y si me hace falta algo, coméntame para poder ayudarte. Que yo respondo, no todos los comentarios, pero sí trato de responder los que puedo ver y puedo revisar. Así que nos vemos en un próximo video.